Bienvenidos, iglesia, a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre de Jesús, y que su Santo Espíritu nos ayude para predicarla mejor cada día más y sea entendible a todos. Tenemos un tema que se llama ¿cómo servir a Dios? Y qué bueno que vayamos al Salmo 100 del 1 al 5. Un salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serví a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábele, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias por esta palabra, te alabamos y te glorificamos. Y tu palabra dice que hay que estar alegre, gozoso, servirte con alegría, y no por la fuerza, sino porque sentimos el deseo, el amor, de que tú eres un Dios bueno, misericordioso, con los que te aman y te temen. Señor, gracias, porque el mundo a veces dice, para todo mundo, no. Si usted rechaza a Dios, Él lo va a rechazar. Si usted lo ama, Él lo amará. Y si usted lo desprecia, Él lo despreciará. Bendito Rey de los cielos, te damos gracias. Toma el control de todo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Como dice la palabra, cantad alegres a Dios. Hay gente que llega a la congregación y están en serio. Alábele, glorifíquele. Él se merece todo. ¿Sabe por qué? Porque usted es oveja de su prado. Y las ovejas debemos estar alegres, gozosas, que tenemos un pastor que cuida nuestras almas, que se llama Jesús de Nazaret. Amén, iglesia. Entonces la palabra servir con alegría y con gozo como ovejas. La palabra griega, diaconía, es igual a servicio, ayuda, sirviente. En español, servicio es acción y efecto de servir a Dios en todo. Amén, iglesia. Entonces vamos a mirar que surge una pregunta. ¿Qué nos pide Dios para servirle? Y vamos a tener 6 respuestas. Vamos a la primera. Andar en el camino de la perfección. Vamos al Salmo 101 de David, este Salmo. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Quieren servirle a Dios de cualquier manera. Dios se merece todo lo mejor. Que si usted le va a servir, sírvale, o mejor no haga nada. Porque Dios no quiere ni que usted haga las cosas con murmuración o por contienda. Sírvale de todo corazón, porque Él se lo merece todo. Por eso Pablo, a la iglesia de Filipo, en Filipenses 3:15, mire lo que dice Pablo. Entonces hay que leer la Biblia basando en lo que dice la palabra. Así que todos, no dice unos, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentí, esto también os revelará Dios. ¿Perfecto qué? En la unidad, en el Espíritu, porque humanamente no lo vas a hacer nunca. Esto es solamente teniendo una mente espiritual. Podemos sentir lo mismo y servirle de la misma voluntad, las mismas ganas a Dios, y no por ganancia deshonesta o por competencia, sino porque sabemos que Él se lo merece todo, porque Él es el Dios del universo y de toda la tierra. Todo fue hecho por Él. Entonces, primera respuesta es andar en la perfección, en el camino de la perfección, servirle. Y así como le dijo Pablo a la iglesia de Filipo. Por eso hay gente que dice, no, ninguno es perfecto. ¿Sabe por qué no es perfecto? Porque usted anda en la carne.
Mientras no ande en el Espíritu, usted no va a reconocer esto. Mire que en Mateo, vamos a Mateo, que dice nuestro Señor Jesucristo. Hay que leer la palabra, sumarla, buscar, y nos va revelando cada día más. Porque si no, tampoco. Mira lo que dice Mateo 5, y para que usted entienda, ¿dónde está la perfección? Cuando tú amas al enemigo, ora por él, lo bendice, pero eso es lo duro para muchos. Mateo 5, 44 al 48, para que te quede claro qué es lo que Dios está diciendo. ¿Quién le servirá? El que ande en el camino de la perfección, el que sea fiel. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era la ley. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justo o injusto. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios dice, sé perfecto. Jesús dice, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando tú haces esto, ese es el que le va a servir verdaderamente a Dios. Porque usted no puede servirle a Dios odiando a alguno, o hablando mal, sintiendo intriga por su prójimo, que debe que amarlo como usted mismo, o al enemigo. Usted lo que tiene es que orar, servirle al enemigo y orar por él, bendecirlo aunque él no se lo merezca, porque es la voluntad de Dios. Segundo punto, que sea una persona libre de avaricia. Vamos a Mateo 6, 24. Hay gente que le sirve por el dinero, o por lo que él da, y no por lo que él es. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo comparó Jesús al dinero como un señor que te puede gobernar y hacer las cosas no porque amas a Dios, sino para ver qué es lo que Dios te da? Y eso es lo que tenemos que vencer, no caer en la tentación, porque los que están cayendo es en el dinero. Todo, predicaciones valen plata, todo es milagro por plata, todo es plata. Y no te predican otra cosa sino plata, y hay que predicar la salvación y es totalmente gratuita. Vamos a mirar lo que dice la palabra en 1 Timoteo 6, 9, y lo vamos a leer hasta el 11. Que a veces nada más nos quedamos hasta el 10 y no ponemos la otra parte. Hay que leer la Biblia completa, porque no podemos dejar pedazos sin leer. Tenemos que sumarla, porque un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces mira lo que dice Pablo a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Dice 1 Timoteo 6, 9, y lo vamos a leer al 11. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. La tentación es buena, malo es caer en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Eso le recomienda Pablo a Timoteo. Vive por la fe, y eso nos está diciendo a nosotros hoy. ¿Sabe quién lo entendió perfectamente? El apóstol Pedro. Cuando le dijo, Pedro, cuida las ovejas. Y mira lo que dice en la primera carta de Pedro,
5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿qué le está diciendo? Primera de Pedro 5:2-4. Claro nos queda la palabra. Tercero, con humildad. Hechos 20:19-21. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Importante la fe. El justo por fe vivirá. ¿Y qué? Imitando a Jesús. Tercer punto, hay que imitar a Jesús. Y vamos a Mateo 11:29-30. Hagámoslo así. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aprendamos. La humildad hay que aprenderla a ejercer, porque se te van a levantar, pero si no tienes dominio propio vas a caer. Mire que el sabio Salomón, en Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No pierdas tu lugar, aprende de Jesucristo. Van a venir problemas, van a hablar de ti, se te van a levantar porque eres un verdadero cristiano o cristiana. Si no fuera así, el mundo estuviera de acuerdo contigo, anduviera feliz en la carne y el diablo te estuviera aplaudiendo. Pero se te van a levantar tres enemigos por causa de Jesucristo. Él fue claro. Cuarto punto, debemos de andar espiritualmente, porque usted humanamente en la carne no va a entender nunca esta palabra. Esto lo entiende el que se disponga a vivir en el espíritu, porque en la carne usted va a rechazar esta palabra. A usted le va a parecer algo raro. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley, la carne, y usted ya fue circuncidado en el corazón, no en el prepucio, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús y vivir en el Espíritu. Mire que Filipenses 3:3, que nos dice la palabra. Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nadie que pueda vivir en la carne puede entender esta palabra nunca, porque usted la va a cuestionar. Usted se alegra, se goza cuando usted está en el Espíritu y dice, qué palabra tan hermosa ha llegado a mi corazón. ¿Por qué? Porque usted la entiende, porque ya usted está en el Espíritu, y así es que hay que servirle al Señor. 2 Corintios 5:16. Entonces hay gente que llegan a Cristo y siguen en la carne, siguen con las mismas amistades del mundo, con las mismas recochas del mundo. Es que usted como que no ha conocido, o se fue a bautizar
y no a cambiar la conciencia, sino a bañarse. O hizo una fe para complacer a alguien, no a Cristo. Dice 2 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que la gente te critica, porque ya dejas de hacer lo que a ti te parecía bien. Y como tú rechazas eso, te van apartando. Usted quiere que lo odien el mundo, que lo odie el diablo y que lo odie la carne. Ame a Cristo. Hágalo. Pero si usted se acomoda como la sardina en la caja, usted se puede pasar por cristiano y se amolda a la circunstancia como el camaleón. Cambia de color según la circunstancia. Le llaman espíritus de camaleón. Cambie de adentro hacia afuera con el Espíritu Santo, porque usted fue circuncidado. Ya en la gracia no hay que ir como en la ley, que era en el prepucio, ahora es en el corazón. En el corazón interno. Ese corazón que tenemos, que es la mente, que es la que tenemos que cambiar. Entonces, primer punto o respuesta de qué nos pide Dios para servirle: andar en el camino de la perfección, libre de avaricia. Entonces, cuando usted ve ávaros, que lo que predican es plata, y ese es un requisito de los obispos, que no sea avaro. Otra, con humildad y no con soberbia, espiritualmente y no en la carne. Hay iglesias carnales, son doctrinas de demonios. Y quinto, que seamos fervientes. ¿En qué? En toda buena obra. Vamos a Romanos 12, 11 al 13. Deberes cristianos. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Deberes cristianos: ser ferviente en la oración, en el servicio, en la hospitalidad, para que te reconozcas a Jesús como tu amo y dueño. Primera de Pedro 4:8. Mira lo que dice la palabra. Y en todo y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén, iglesia. Entonces encontramos Primera de Pedro 4, 8 al 10, para que te quede mejor claro la palabra. Y vamos con la última de estos 6 puntos que nos pide Dios: hacerlo con amor. Gálatas 5, 13 al 15. Entonces no es que yo le voy a servir porque a mí se me pone servirle. Tienes que limpiar tu vida de carne y espíritu y servirle como debe ser. Dice: porque vosotros, hermanos, Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, quiere servir, tiene que romper con todo odio, con toda venganza, porque lo va a hacer con amor, como lo hizo Jesús.
amor y servicio. Es que ese no se lo merece, no es que aquí no está es porque se lo merezca, es porque a Dios le agrada a través de Jesucristo y del Espíritu Santo que tú lo hagas. Porque si te pones a mirar tu aspecto carnal, nunca lo vas a hacer. Siempre vas a estar con odios, rencilla, resentimiento y no va a haber cambio en tu vida. Ejemplos grandes. Vamos a dos ejemplos grandes de lo que es servir a Dios. Qué bueno que el primer ejemplo es Jesús. Vamos a Marcos 10, 42 al 45. Dice la palabra. Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos se crecen cuando ya son pastores y apóstoles, profetas, y ya no sirven? Todo hay que servírselo. Eso es de las naciones. El jefe, el gerente, el que está en el gobierno tiene que ser servido. Pero en el gobierno de Dios es diferente. En el gobierno de Dios, el que sirve es el grande, y el grande es el servidor de todo. Jesús se puso como ejemplo. Hágalo usted también. Créale a la palabra. No se esté enseñoreando de lo que no es de usted. Las ovejas le pertenecen a Jesucristo, y usted es únicamente un servidor de ellas por amor a Jesucristo. Entonces, cuando llegas a pastor y no quieres hacer nada, todo tienes que hacer, tienes que servir también. Tú sigues siendo un mujer, un diácono, con una categoría más alta, pero sin bajar el servicio. Al contrario, se aumenta más en servirle con más amor a la grey. Eso lo entendió Pedro, pero muchos no han entendido este mensaje. Creen que es volverse multimillonario y las ovejas padeciendo, y no los llevan ni siquiera al conocimiento de la palabra. Por eso andan así. Y si Jesús puso el ejemplo, cogió a alguien como Pablo de Tarso, que era Saulo de Tarso, y lo llama al ministerio. Y mire lo que dice la primera carta a los Corintios 3, 4 al 5. El segundo ejemplo. Entonces, ¿a quién le estás siguiendo? ¿A quién le estás creyendo? Dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno os concedió el Señor. Servidores por los cuales habéis creído el Evangelio de Cristo. No se te suban los humos, más bien bájalos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sirve. No te bases por categoría, por título. Eres un servidor. No dejará de ser un servidor. Jesús no dejó de ser un servidor y sigue sirviéndonos del cielo. 1 Corintios 4, 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Un buen administrador de las ricas bendiciones que Dios manda, saberlas distribuir y para qué son. Pero otros no saben administrar. Saben apoderarse, sí, de lo que no es de ellos. Entonces aprendamos que este evangelio hay que llevarlo y ser humildes, mansos de corazón.
para poder parecernos a Cristo día tras día. Amén, iglesia. Entonces vamos a ver a nosotros, viendo estos dos ejemplos grandes de servicio, vamos a ver a nosotros que sigamos el ejemplo que como Timoteo, en 1 Tesalonicenses 3, 2 al 3, Primera de Tesalonicenses 3, 2 al 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, mire, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén, iglesia. No dijo, ahí les mando el superapóstol, el superpastor, servidor de Dios y colaborador de Pablo. Y Pablo, servidor de Dios y servidor de la iglesia. Eso es lo que debemos tener presente y no agarrar las cosas por otro lado. Servir mejor ¿a quién? Entonces vamos a ver lo que dice la palabra. Aquí en 1 Timoteo 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. A veces nos equivocamos. ¿Sabe a quién debe servirle mejor? Al amo que es cristiano y hacer las cosas para Dios y servirle mejor porque es tu hermano en Cristo. Y a veces la confianza los mata. Por ser hermanos donde hacen y le roban, abusan de la confianza y no hacen lo que deben de hacer. Lo que dice la palabra. Yo les voy a repetir. Y los que tienen amos creyentes, no les tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Esa es la invitación que debemos hacer todos. Servirles mejor. No es por categoría, es por el amor de Dios, que Dios nos lo pide. Amén, iglesia. ¿Qué gano yo después de hacer todo esto? Grandes cosas para ese Dios maravilloso que nos pide hoy que le sirvamos cada día mejor. Recompensas. Y vamos a encontrar 3 recompensas muy valiosas para tu vida. Si tú haces lo anterior, no creas que las vas a conseguir porque te digas con la boca que eres cristiano y amando el dinero, amando el mundo y viviendo bajo la carne y sirviéndole a Satanás. Tienes que despojarte totalmente, limpiarte de carne y de espíritu para que le puedas servir y comenzar a caminar en el camino de la perfección. Sé libre de avaricia, porque los ávaros no heredarán el reino de los cielos. Ser humilde y no soberbio, espiritualmente vivir, ser ferviente para servirle al Señor y hágalo siempre con amor. Imitemos a Jesús, a Pablo y a Timoteo, que era él que servía, que nos exige también Pablo a través de la carta a Timoteo. Recompensa 3. Vamos a la primera. Honor divino. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire la recompensa que tenemos tan maravillosa. Cuando usted le sirve verdaderamente al reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo, oye la palabra, honra al Padre sirviéndole al Hijo. Lo que Él nos pide, hagámoslo. Jesús nos pidió tantas cosas y principalmente que fuéramos mansos y humildes como Él. Imítame. Así es lo que tenemos que hacer diariamente, pedirle al Señor. Segundo, tener esa aceptación verdadera delante de Dios. Romanos 14, 17 al 18.
Romanos 14, 17 al 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Quiere que te apruebe Dios? Sírvele a Cristo. Oye lo que te está diciendo. ¿Quiere que sea una persona que viva en la justicia, que tenga la paz que te dio Él, la que sobrepasa todo entendimiento, la que no da el mundo, sino la que da Él, y que vivas gozoso en el Espíritu Santo, porque en la carne no lo puedes hacer? Tercero, vas a tener una herencia eterna. Vamos a Colosenses 3, 22 al 24. Entonces, leyendo la palabra, nos vamos afianzando cada día más a ella y nos va a ir mejor día tras día. Colosenses 3, 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Mire cómo te dice la palabra. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vas a ser recompensado, tú y yo. Vas a ser aceptado totalmente con Dios. ¿Y qué vas a hacer? Un honor divino. A donde Él está, vas a estar, donde está, vamos a estar con Él para siempre en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de hacer siempre. Mirar la Biblia como debemos mirarla. Porque si no, tampoco alcanzaremos nada. Entonces mire que para no servirle a Dios verdaderamente, hay un obstáculo grande que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? Mire lo que te da Dios a ti cuando tú lo agradas. Vamos a lo que dice la palabra en Eclesiastés 2:26. Hay que agradar a Dios, a Jesucristo. Entonces dice, porque el hombre que le agrada, Dios le dará sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Agrade a Dios, sirviéndole a Jesucristo. Viva en el Espíritu y verá la recompensa y vivirá feliz, tendrá paz en medio de la tormenta. Las dificultades las va a mirar de otra forma. Pero para no servirle a Dios, y así cantidad de gente, diciendo que le sirven a Dios, pero no han despegado de la idolatría. Y vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, enemigo o enemiga del buen servicio a Dios, la idolatría. Si tú no te conviertes en estos tiempos y botas esa idolatría que te carga ciego, porque eso es lo que tú dices, que ahí naciste, ahí te vas a morir, y es verdad que te vas a morir, pero sin Cristo. Vamos a lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Aquí, enemigo o enemiga del buen servicio a Dios, porque el que anda en idolatría no le sirve a Dios. Cree que le sirve o está creyendo, pero mientras tú tengas idolatría estás violando el primer mandamiento de la ley de Dios. Allá en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Y dice que usted no puede adorar nada de lo que está arriba, abajo, que es la idolatría. No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Porque Dios castigará hasta la 4ª generación a los que tal hacen. Pero nos bendice a los que lo amamos cuando soltamos todo esto. Y Pablo andaba en la idolatría, que era en el judaísmo.
Se llama religiones falsas. Y eso es lo que vimos hoy, religiones falsas, haciéndote creer y adorando la plata como un señor. Eso es idolatría, la avaricia. Obstinado de no cambiar, idolatría. Amor excesivo a las personas, idolatría. No se desprende. Y esa fue la propuesta de Satanás hacia Cristo. Si me adoraren, te daré los reinos de este mundo, con todo lo que hay. Solamente a Dios hay que adorar. Y leemos en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Usted sabe lo que le viene para este mundo. La ira totalmente de Dios. ¿Y sabe quién nos libra? Jesucristo. ¿Pero cuándo? Cuando dejamos toda idolatría. Pablo le tocó dejar la idolatría, porque Jesús lo tumbó en el camino a Damasco. Quedó ciego, se le cayeron las escamas y lo libró de la ira venidera. Y si tú hoy aceptas a Jesucristo, te libra de la ira venidera, pero tienes que despojarte de toda idolatría, cualquiera que sea. Porque la idolatría no es solamente los muñecos que andan cargando, de madera o de yeso. Y yo les voy a probar que no solamente son los muñecos. Mire, que vamos a ver qué dice en Colosenses. Porque usted pronto dice, dejé la idolatría, me salí de ahí donde estaba, del sistema ese religioso. ¿Y qué hacer con salirte y si montaste una iglesia que no me es plata? Mire lo que dice. Colosenses 3:5. Hacé morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por eso el requisito de un pastor, que no sea avaro, libre de avaricia. Y eso fue lo que le dijo Jetro a Moisés, el suegro. Escoge hombres libres de avaricia. Porque el reino de Dios no se sirve porque sea en avaricia, sino voluntariamente. Y Dios da como Él debe de dar cuando usted lo hace como Él te pide. Entonces, obstáculo, enemigo de la palabra, de un buen servicio, la idolatría. Y muchos creen que le están sirviendo a Dios y no sueltan la idolatría. Sépase también que la obstinación es otra forma de idolatría. Y a veces no queremos leer la Biblia, enterarnos, sino que lo que hacemos es más bien criticarla, murmurar de la palabra, porque eso es lo que no queremos hacer. Entonces mire el primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor dijo, ámame a mí por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. No adores a nadie, sino solamente a ese Dios maravilloso. Entonces, son clases de idolatría. Entonces, no te dejas servir a Dios, porque de pronto amas más a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, los bienes que tiene, más que a Dios, y no le puedes servir nunca así. Entonces vamos a concluir esta palabra. Esta es una palabra que no es larga. Esto es para que tú la disfrutes, la leas, cojas la Biblia cuando estés escuchando este sermón y verifique lo que yo te he hablado aquí de parte de Dios, para ver si es verdad o es mentira. Hagan como los de Berea. ¿Sabe qué hacían los de Berea? Y cada sermón de esto, a los que les doy la hoja, les pongo ahí en Hechos 17:11. Miren lo que dice la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Haga lo mismo que los de Berea, pero los de verdaderos de Berea, porque hay unos que se dejan engañar. Lea la Biblia, compruebe para ver si esta palabra está en la Biblia o no está, pero si usted no siquiera, ni siquiera la escucha, menos vas a abrir la Biblia para ver lo que dice. Conclusión, sirvamos sin temor. Hay mucho miedo para predicar el evangelio puro. ¿A quién le tienes miedo? Solamente témale a Dios, a Jesucristo. Jesús dijo, te voy a enseñar a quién debes de temerle. Solamente temerle a Dios. Entonces vamos a ver lo que dice Lucas 1:74 al 75. Dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén, iglesia. Todos nuestros días. Debemos servirle en santidad y dejar tanto miedo que hay a predicar la palabra. Cuando usted encuentra aquí la palabra, dice, le serviríamos sin temor, porque Él nos respalda. Él quiere que lo hagas. Dice, Lucas 12:5. Vamos a leerlo del 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. ¿Quién es el que tiene el poder? No es Satanás, es Dios el que te puede mandar y mandarte al infierno. Porque Jesús le quitó el imperio de la muerte, las llaves de la misma se lo quitó a Satanás y lo despojó. Él está a merced de lo que Dios diga y de lo que Dios le permita hacer. Un poder limitado que tiene. Pero aquí hay que temerles a Dios. Ese sí te mata y te manda al infierno. Pero el diablo, ¿qué puede hacer? Si a él lo van a meter más bien es a él en el infierno con el anticristo y el falso profeta. Y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿a qué le temes para predicar este evangelio? Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Hombre, en santidad, paz y santidad. Vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo piensa que le vas a ver la cara a Dios violando el primer mandamiento de la ley moral, andando en idolatría cualquiera que sea? Avaricia, obstinación, excesivo amor hacia las personas, hacia las cosas, y no lo adoras a Él. Y una de las formas que tienes que despojarte hoy totalmente de eso. Solamente amarlo a Él. ¿Y qué debes de hacerlo? ¿Por qué debes de hacerlo? Porque en el tiempo que vamos a vivir con Él, lo vamos a adorar día y noche. No creas que al cielo vas a acostarte a dormir, a reposar. Y cuando bajes aquí a la tierra con Jesucristo, es a orar noche y día, a alabarlo y a glorificarlo a Él. Porque Él se lo merece todo. En Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no habrá hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:15 al 17. Y vamos a Apocalipsis 22:3 al 5. Preocúpate por salvarte, porque lo que viene para esta tierra es candela. Candela viva. Apocalipsis 22:3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es Dios y maravilloso. Creo que bien claro nos quedó la palabra. Entonces vamos a orarla para que pueda caer en tu corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, la haya dado para muchos que la necesitan, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos a través del mundo. Aquellos de pronto ahora estaban decaídos y esta palabra les pueda dar aliento, los pueda animar a seguir adelante. El que estaba enfermo se pueda recuperar. Si estaba cayendo, de pronto desviándose por la idolatría o por otras cosas que no estaban haciendo, que tú nos hablaste hoy, Señor. Ayúdale, Señor. Y también para que llegue a nuestros hermanos en la sangre, la familia carnal, y ellos puedan convertirse de las tinieblas a la luz por medio del Evangelio de Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta nación y por las naciones también, Señor. Bendecimos a los mandatarios, Señor, para que tú les des sabiduría en seguir mandando y sacar buenas leyes que puedan favorecer por la situación que estamos viviendo, esta pandemia que hay. También a los médicos, ábreles la sabiduría para que puedan recetarle a los enfermos lo adecuado. Ayúdales a que ellos sigan adelante. Señor, bendecimos a los enemigos, oramos por ellos, los que nos persiguen, los ponemos en tu presencia. También te ponemos los presos en las cárceles y los que están fuera también, Señor, presos de vicio, de tantas cosas que están haciendo, que no los dejan ver la gloria de Dios. Quítale toda ceguera, se pueda caer todo pensamiento entenebrecido, pueda salir y toda ceguera se caiga de los ojos de ellos y puedan ver la luz de Cristo. Señor, te ponemos las viudas, los huérfanos en tu presencia. Oramos por los hogares para que tú los puedas restaurar día tras día, Señor. Y te pedimos, Señor, por las finanzas, la economía también, Señor. Bendito Rey de los cielos, toma el control de nuestra vida, de nuestra mente, Señor. Y todo lo ponemos en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.